Hola chicas y chicos de segundo año. En este video les voy a explicar en qué consiste el trabajo práctico número 3 de lengua y literatura. Van a tener que trabajar con un texto titulado La violencia intrafamiliar y responder algunas consignas que apuntan sobre todo a la reflexión. Empecemos primero leyendo las consignas. Dice lo siguiente. Luego de leer el texto, realiza las siguientes consignas. Punto número 1. Buscar el significado de las palabras que desconozcas. Punto número 2. ¿Cuál es el tema del texto? Punto número 3. Recordando lo visto en el trabajo anterior, ¿por qué crees que puede ser un texto explicativo? Punto número 4. ¿Cómo se define la violencia intrafamiliar? Punto número 5. ¿Cuáles son los elementos paratextuales que encontrás en el texto? Por ejemplo, título, subtítulo, imágenes, etc. Punto número 6. Realiza una breve reflexión sobre el tema del texto, dando tu opinión personal sobre el tema. Y ahora vamos a leer el texto y después retomamos las consignas. La violencia intrafamiliar. Causas y efectos de la violencia intrafamiliar. El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en integridad física, moral y espiritual de la persona amada. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con población que no la padece. La violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja al ambiente más cercano. Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los menores que viven en un mismo hogar. La violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan que la violencia física que todo el mundo puede ver. Hay violencia en cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona. La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológica le resulta más difícil comprobarlo. Definición de violencia. La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos. Este maltrato se puede especificar como físico, actos que atentan o agreden al cuerpo de la persona, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. Psicológicos, actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo, como las descalificaciones, insulto, control, etc. 3. Sexual. Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona, como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, a la manipulación a través de la sexualidad, etc. 4. Económico. No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de los recursos económicos. Circuito de la violencia intrafamiliar. Cuando una pareja está empezando su relación, es muy difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 3 fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. Y ahí termina el texto. Entonces retomemos las consignas del principio. Primero tienen que buscar el significado de las palabras que desconozcan. Les recomiendo que hagan lo siguiente. Si hay alguna palabra que no conocen, la marcan en el texto y fíjense si por el contexto que la rodea pueden ustedes deducir de qué se trata. Si no pueden, ahí sí, buscan en el diccionario y copian la definición en la carpeta. La segunda consigna es ¿cuál es el tema del texto?
El tema general, de qué está hablando el texto, a qué se refiere, fíjense que lo pueden encontrar fácilmente por el título, en este caso. La consigna número 3. Recordando lo visto en el trabajo anterior, ¿por qué crees que puede ser un texto explicativo? Busquen en el trabajo anterior, y si no quieren buscar en el trabajo anterior o si con eso no les alcanza, pueden buscar también en internet, en algún libro, o recurrir a alguien de ahí de su familia para que los ayude. ¿Por qué este texto sería un texto explicativo? ¿Qué características tiene que lo hacen ser un texto explicativo? Consigna número 4, ¿cómo se define la violencia intrafamiliar? Esto lo pueden encontrar fácilmente en el texto, ya que los va a guiar el subtítulo. 5, ¿cuáles son los elementos paratextuales que encontrás en el texto? Para eso también van a tener que revisar la actividad anterior en la que se hablaba de los paratextos del texto explicativo, título, subtítulo, imágenes. Y punto número 6, tienen que hacer una reflexión sobre el tema del texto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan sobre este tema que es la violencia intrafamiliar? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué reflexión pueden hacer acerca de esto? Una breve reflexión, 5 o 6 renglones, si quieren escribir más no hay ningún problema, pero ¿cuál es su opinión sobre este tema? Y con eso terminaría la actividad número 3 de Lengua y Literatura de segundo año. Espero que estén bien, abrazo virtual.